Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Vamos a introducirlos a la cuarta parábola que trata que ver con la levadura. Jesús, que es el maestro de maestros, Él pues trajo muchas enseñanzas a la gente. Recuerde lo siguiente, que siempre se lo he venido diciendo a través de todos estos estudios. Una parábola, hemos dicho, que es una ilustración, digamos, que donde usted puede deducir por comparación, hermanos, una enseñanza moral o espiritual. Es una narración corta más o menos o extensa, depende como la parábola tenga su material. Además de eso, estamos hablando dijo el Señor, misterios del reino de los cielos. Recuerde usted que en el segundo capítulo de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que él hablaba en misterios, y que él hablaba misterios, dice, no y sabiduría no de este siglo, sino cosas pues que Dios les había revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, y que pues ellos más tarde, en un libro llamado Biblia de 66 libros, ellos nos dejarían la sabiduría escrita que el Espíritu Santo pues les reveló a ellos. Estamos hablando misterios, como dice el capítulo 13 de Mateo, donde estamos, versos 34 y 35, el Señor dijo, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Abran su Biblia ahí, hermano, en el capítulo 13 de Mateo y vamos al verso 33. Es un pequeño verso nada más, con un par de renglones, pero con una doctrina muy enorme, muy grande, muy llena de muchas bendiciones. Cuando están ahí me dicen amén. Bien, leemos la palabra y dice, otra parábola les refirió el Señor. El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Leámoslo una vez más, ya que el verso es muy pequeño. Fíjese lo que dijo el Señor. El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bien, una vez más tenemos la introducción, hermanos, a las diferentes enseñanzas que el Señor dijo en parábolas. Y aquí tenemos, hermanos, el reino de los cielos nuevamente comparado con la levadura. Semejante, dijo Jesús, no dijo que es igual, es semejante. Hemos estado diciendo y les dije que íbamos a estar hablando pequeñas cosas acerca del reino de los cielos, una doctrina después de la Trinidad, después del rapto de la iglesia y después de la divinidad de Cristo. Otra doctrina más atacada, hermanos, también es el reino de los cielos, y una doctrina que también ha sido muy criticada y mal entendida también a veces. Eso es debido, hermanos, a no conocer, vamos a decir así, lo global de lo que la Biblia habla sobre referente al reino. Jesús, en esta etapa de su ministerio, en esta etapa de su ministerio, Jesús les empieza a hablar a sus discípulos una parte que ni los profetas ni ellos mismos comprendían acerca del reino. Recuerden que a través de los siglos, vamos a decir así, desde que se dijo en el huerto del Edén a la mujer, se le dio una promesa y dijo, allá habló el Señor y dijo que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que le destrozaría la cabeza a la serpiente. Hemos visto que generación en generación Dios mantuvo esa promesa hasta que llegó hecha a un pueblo, al pueblo de Israel. De ahí, hermano, nosotros tomamos la enseñanza y los
voy a decir así, la tradición oral, en este caso estamos hablando de las raíces hebreas. En este caso la tradición oral empezó a exagerar sobre la doctrina, a exagerar un poco. Y empezó a decir que cuando el Mesías vendría, él habría de someter los reinos, si ellos estaban en cautiverio, iba a derrotar la ocupación que ellos tenían, ya sea los babilonios, los persas, o los griegos, o cualquiera de los imperios que en ese tiempo estuvieran ejerciendo poder sobre ellos. Que Cristo vendría con poder, se revelaría desde las nubes, y que vendría, hermanos, en un caballo, decían ellos, y en muchas cosas, y destruiría a nuestros enemigos. Ellos no están en su teología, ellos decían eso, pero ellos esperaban este cumplimiento. Pero apareció el rey, y aparece el rey montado en un burrito. El hermano pastor estuvo enseñando el sábado pasado y dijo la enseñanza sobre el burrito, y eso es así. ¿Se acuerdan cuando David le pasa el reino a Salomón? Él le manda al profeta y a uno de los generales de su ejército, le dice, trae la mula, le dice, monta en ella a Salomón, le dice, y proclámenlo rey. Los reyes, hermanos, cuando se proclamaban reyes, como el hermano pastor dijo, enseñando sobre las costumbres de Israel, así es de esa manera. Los reyes, cuando se proclamaban reyes en su territorio, pues salían en mulitas, humildes, ¿no? Muy mansos, según ellos. El único rey manso y verdadero y justo fue Jesucristo. Es el único rey que ha habido. Manso, como dice la palabra de Dios. Y así, hermanos, el rey viene. Y déjenme decirle, hermanos, de que no era fácil seguir a Cristo. No era fácil porque, acuérdese la teología que ellos tenían por parte de los fariseos. Ellos esperaban un rey así de esta manera y de esto del otro. Y cuando miraban, decían ellos, el carpintero de Nazaret, decía. Y yo me imagino que lo miraban de pie a cabeza y este es el rey de Israel. Pues como que no cuadraba su teología con lo que ellos miraban. Ese es el peligro, hermanos. Muchas veces el peligro de la influencia, el peligro de la mala doctrina, el peligro de la mala teología, de las malas enseñanzas en la cual nosotros también podemos caer. Estamos esperando a Cristo nuevamente, ¿verdad? Que Él aparezca, dice, en las nubes, con gran gloria y gran poder, con sus ángeles, para recoger, dice, a su iglesia de todos los confines de la tierra. Le llamamos el rapto de la iglesia. Antes de que la ira de Dios se trague este mundo, hermano, la iglesia es robada de este mundo. Entonces, nosotros estamos esperando también a ese Cristo. Pero ¿sabe qué? Que nuestros corazones también no se carguen, hermanos, de lo de este mundo. Acuerde que el Señor Jesucristo dijo, en la hora que tú menos esperas, yo voy a venir. Él dejó señales y dejó muchas cosas, pero Él dijo a la hora menos esperada. Usted puede encontrar esa frase, hermano, en todas las parábolas referidas al trabajo, hermanos, al trato con los consiervos, al trato de vamos a decir, de la reproducción de los bienes del reino de los cielos en la tierra. El Señor Jesucristo dijo, ¿cuándo dijo? Ustedes menos esperen, el Hijo del Hombre va a venir. Y así, hermanos, los fariseos comprendieron estas escrituras, de que se esperaba, claro, un rey, como dicen las escrituras. Si usted me acompaña al libro de Isaías, capítulo 2, vamos a hablar un poco sobre este asunto, para hacer esta pequeña introducción. Recuerde de que estamos hablando del reino de los cielos. Dice Isaías capítulo 2, verso 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Se fija lo que dice la escritura? Aquí el monte, hermano, representa una ciudad, representa una casa. Dice que el monte de la casa de Sión, dice, será establecido como cabeza de los montes, o sea, de todos los reinos de la tierra. El monte, hermano, sobre el cual van a subir las naciones a adorar y aprender la ley de Dios, será en Jerusalén, en el monte de Sión. Cuando el rey venga de regreso y establezca su trono, como está predicado y está dicho por los profetas, hasta entonces, hermano, correrán. Y estas profecías eran las que los fariseos, los saduceos, los escribas mantenían en su corazón. Ellos hablaban de todo eso. Capítulo también, vamos al libro
el libro de Zacarías, capítulo capítulo 14. Hay una profecía ahí un poco, vamos a decir, un poco de tribulación, pero mire cómo van a terminar las cosas. Zacarías capítulo 14, verso 12 en adelante dice la palabra: porque yo reuniré todas las naciones para combatir, dice, contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad, dice, irá en cautiverio, y el resto del pueblo, dice, no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y dice, y huiréis, dice, al valle de los montes, porque en el valle de los montes llegará hasta Asal. Dice, huiréis de la manera como huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día, dice, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, y sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad, dice, hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Pero antes de todo esto, hermanos, tiene que haber una convulsión tremenda en el Medio Oriente, hasta que Jehová Dios, dice, sea rey sobre toda la tierra. Lo que estamos diciendo es esto, de que los judíos mantenían una teología directa, que cuando el Mesías vendría a establecer su reino, ellos dicen, ocuparía, dice, el Mesías, el trono de David, y todas las naciones serían totalmente subyugadas, como los profetas habían visto en el antiguo pacto. Luego vamos al libro de Hechos, ahí en el capítulo 1, quiero mostrarles otra cosa. Todo esto, hermano, hablamos siempre del reino de los cielos, o sea, el reino que ha de venir. Acuérdense que es el reino davídico. Ese es un reino que ahorita, pues, vamos a decir, está en espera, pero que también nosotros ahora, el Señor Jesucristo, predicado tanto como Juan el Bautista, capítulo 3 de Mateo, capítulo 4, 17 de Mateo y capítulos hacia adelante, vamos a ver también que Jesús empieza la predicación del reino de los cielos primeramente diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se acuerda que el Espíritu Santo es el que trae el reino al corazón de los creyentes? Capítulo 14, verso 17 de Romanos dice que el reino de los cielos, dice, no consiste en comida ni bebida, sino en, ¿qué? Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, ese mensajero de Dios, el Espíritu Santo, es el que trae ese gobierno, ese reino al corazón de los creyentes. Esa parte, hermano, del reino, los discípulos y los profetas no la conocieron. Por eso Jesucristo dijo, hablando misterios del reino de los cielos. Capítulo 1, en el verso 6, mire lo que dijeron. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mire la respuesta del Señor. Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones en que el Padre puso su sola potestad para hacer esto. De allí se basan muchos teólogos de que el reino de los cielos o el reino de Dios o el reino davídico no está en la tierra. Pues es lógico,
El reino que le prometió a Israel, como el reino del Mesías, el reino del descendiente de David, pues está más adelante. Pero esta parte del reino, hermanos, los discípulos y los profetas no la conocieron. ¿Se acuerdan lo que le dijo en el capítulo 18 el Señor Jesucristo a Poncio Pilato? Hablando que los principales sacerdotes se lo llevaron y le dijeron, ¿eres tú el rey de Israel? Jesús le dijo, ¿esto lo dices por ti mismo o alguien más te lo dijo? Prácticamente le dijo, ¿estás repitiendo lo que la gente dice o es que estás convencido que yo soy el rey? Él le dijo, ¿acaso yo soy judío? Le dice, tu nación te ha entregado a mí. Le dijo, ¿qué has hecho? Jesús le dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Le dice, ¿eres tu rey? Le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino, le dice, fuera de este mundo, le dice, los que me han entregado, dice, a ti y mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado. Prácticamente lo que Jesús le está diciendo a Pilato es, tú ni conoces, ni sabes, ni entiendes este reino, ni lo puedes ver. A Nicodemo también se lo dijo, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. ¿Para qué? Para poder ver y entrar en el reino, para poder recobrar nuevamente ese dominio, esa justicia, ese gozo, esa paz. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo para que puedas verlo y para poder entrar. No le dijo, entrarás en el futuro, le dijo, para que puedas entrar ahorita, presente. El Señor Jesucristo dijo también en el capítulo 16 de San Lucas, dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos es anunciado y muchos se esfuerzan por entrar en él. Hermano, ¿se ha esforzado usted por entrar en el reino? ¿Qué beneficios, como les dije el lunes pasado, qué beneficios ha traído el evangelio del reino a su vida? ¿Cuáles son los beneficios, hermano? La Biblia habla de justicia, la Biblia habla de gozo, la Biblia habla de paz en el Espíritu Santo. Además de eso, hermano, la persona que ahora ha abrazado el reino, el evangelio del reino, y lo ha, hermano, puesto en su vida, y lo practica, es una persona, vamos a ver, una persona justa. Es una persona, hermano, que tiene entendimiento, que tiene sabiduría, que tiene poder, que tiene dominio ahora para hacer las cosas. No como los falsos ahora profetas y como los falsos apóstoles andan diciendo ahora, que estableciendo un reino, que haciendo esto y que haciendo lo otro. Hermano, el reino ya fue establecido. No, hermano, no nos dejemos permear por una teología muy humanista. Acuerde que el Señor Jesucristo en la alegoría del capítulo 15 del Evangelio de San Juan, hablando de la vid, dijo que nosotros separados de Él absolutamente no podemos hacer nada. Así es que demos gloria a Dios, hermanos, y demos alabanza a Dios que nosotros hemos abrazado esta doctrina, hemos creído en el Evangelio del reino, creemos que ese reino mora ahora en nuestros corazones por el glorioso Espíritu Santo que Jesucristo dio a la iglesia. Así lo dice la palabra del Señor. Dios mío, esta introducción me costó como 10 minutos, imagínense, y no he dicho nada de la parábola. Bien, vamos adelante. Ahora Jesús, hermanos, presenta el reino de los cielos como la levadura. En primer lugar, quiero que veamos, comparemos el reino de los cielos con la levadura. ¿Qué es la levadura? ¿Alguien aquí sabe qué es la levadura? ¿Saben cómo se da? Bueno, el hermano pastor tiene experiencia en eso, ¿verdad? Y todos aquellos que son panaderos también. Yo pues tuve que ir a investigar, tuve que ver videos, tuve que ver esto otro, para poder ver, hermanos, saber qué es la levadura. Dije, ¿cómo que voy a ir a predicar a los hermanos qué es la levadura sin saber qué es eso? Entonces, la levadura, hermano, es algo muy microscópico, es un hongo. Prácticamente es una bacteria. Esta bacteria, hermanos, se alimenta mucho de azúcar. Fíjese, hasta eso encontré. Otra cosa, hermano, que la bacteria se multiplica rápidamente. Tiene una ligereza para multiplicarse, como usted no tiene idea. En los videos que estuve viendo, hermanos, ahí sale la levadura y microscópicamente la sacaron y tiene la figura así como de una pelota de esas de fútbol americano. ¿Se fija cómo son? Como baladas. Y tiene como, se le ven como tumores así encima. O sea, hermanos, esta bacteria, cuando cae en la masa, hermanos, tiene la facultad de permearla,
pero a una velocidad enorme. Mayormente, yo me acuerdo de mi abuela, porque mi abuela hacía pan. Y vamos a introducirnos aquí. Mire, el Señor Jesucristo aquí introduce, hermanos, vamos a decir, una enseñanza doméstica, algo muy común entre la gente, entre las personas. Yo me acuerdo, bueno, yo puedo decir también que cuando los israelitas o los judíos escucharon esta enseñanza de Cristo, inmediatamente vino tal vez la figura de su abuela, de su mamá, ya sea de sus hermanas mayores, hermanos, teniendo una pila de masa allí, hermanos, y poniendo levadura en ella para fermentarla. Le estaba diciendo, yo me acuerdo de mi abuela que era panadera, y muchas veces yo llegaba cuando ella casualmente tenía la masa en una botella de madera y la estaba revolviendo. No sé qué ingredientes le echaba, y después miraba que agarraba con los dedos algo y lo metía dentro de la masa y lo cubría todo y después la tapaba. Hermano, yo nomás miraba que la masa como que se iba inflando aquello, se iba inflando, se iba así creciendo, iba creciendo y casi se salía hasta de la botella y ella muchas veces la juntaba. Entonces es algo, hermano, es algo tremendo. Imagínense, Jesús compara el reino de los cielos con la levadura. Yo sé que nosotros tenemos tal vez un concepto muy, vamos a decir, no bueno de lo que es la levadura según la palabra de Dios. Pero les voy a enseñar, hermano, que la levadura, según se ha visto, hermano, no tiene alguna terminología o teológicamente, como nosotros nos han enseñado, es vamos a decir así, tipo o símbolo del pecado, porque la levadura es neutral. Se puede usar como para lo bueno o se puede usar como para lo malo. Entonces vamos a ver ciertas figuras y ciertos versículos que el Señor enseñó sobre esto. Pero antes de todo eso, déjeme decirle de que esta parábola, hermano, tiene también la idea de traer consuelo, de traer, vamos a decir, confianza a los discípulos. ¿Por qué? Hermanos, era un puñado nada más de discípulos comparado con la masa restante. Jesús les dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces inmediatamente cuando ellos escuchan eso, dijeron, bueno, si el reino de los cielos es así, y nosotros tenemos la doctrina, entonces por muy grande que sea la masa, nosotros podemos permear toda la masa. Entonces vemos tanto la parábola como del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Las dos parábolas tienen la misma idea, tienen la misma, vamos a decir así, exhortación de tener confianza, que por muy grande que nosotros veamos la masa, le voy a decir algo, el poder del evangelio del reino tiene el poder de crecer, de permear la masa, hermano, y leudarla toda hasta cuando Cristo venga. Esa es la idea. Así es que si nosotros aquí nos vemos tal vez nosotros nos vemos aquí un puñado, con los miles que somos aquí en el estado de Nevada, o los miles que somos en esta ciudad, déjeme decirle, usted y yo tenemos el poder, hermano, escúchelo, de poder permear toda esta masa, si nosotros así nos lo proponemos. Entonces ese es el fin de la levadura. Entonces esta enseñanza, hermanos, fue traída también con ese propósito, después del Señor Jesucristo haberles enseñado el aparente fracaso del sembrador y la mezcla de la semilla en la parábola del trigo y la cizaña. Dijeron, bueno, si así son las cosas, han de haber dicho los apóstoles, pues ¿qué esperanzas tenemos? Un terreno que apenas produjo y ni produjeron todas las semillas iguales, 100, 60 y 30, y luego vemos que en el campo viene Satanás y se mete a sembrar también su semilla. Pues los discípulos pues estaban algo descorazonados cuando eso. Pero cuando oyen la parábola del grano de mostaza, y les dije que ese árbol está creciendo hasta en nuestros propios ojos. La palabra de Cristo, hace 21 siglos dicha, hermanos, esa palabra se está cumpliendo. Vemos la parábola también, hermanos, de la levadura, su cumplimiento en este tiempo. Nosotros vemos, hermanos, las naciones. Imagínense los apóstoles, hermanos, que han de haber dicho, bueno, y el Señor dijo, empiecen desde Jerusalén, dijo, Judea, Samaria, dijo, y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo va a ser esto? Pero déjeme decirle, hermano, que en tiempos de Cristo o en tiempos de los apóstoles, hermanos, los apóstoles empezaron con esa confianza a predicar el evangelio. Dijeron, si así son las cosas, tomemos entonces el evangelio y prediquémoslo a la gente. El evangelio del reino. ¿En qué consiste este evangelio, hermanos? Porque tenemos el evangelio de la gracia de Dios,
En el libro de Apocalipsis capítulo 14, por ahí se oye un ángel también predicando el evangelio eterno de Dios, dice, desde el cielo. Pero aquí, hermanos, en este caso, el evangelio tiene que predicarse desde adentro. ¿Se fija, hermano, que la levadura no se tira encima en la masa, sino que se esconde en la masa? ¿Para qué? Para que esa bacteria se pueda multiplicar todavía, y tapada no se diga, hermano. Yo no sé qué es el secreto, ¿va? Pero se multiplica, hermano, grandemente. De la misma manera, Dios no nos gritó desde los cielos, así lo hizo en Sinaí. Dios dio la ley a Moisés allá. Pero en cuanto al evangelio, hablar del reino de los cielos y de la doctrina que venía ahora, hermanos, nosotros podemos ver que esta fermentación, hermanos, así como en la masa se esconde la levadura, así también, hermanos, desde adentro, hermanos, comenzó esto hacia afuera. En el griego, hermanos, esta palabra tiene la idea de crecer, aumentar, y viene de otro verbo también, hermano, que tiene la idea de hacer hervir. O sea, sí, hermanos, gloria a Dios por los cristianos fervientes. Gloria a Dios por los cristianos, hermanos, llenos del Espíritu Santo, llenos de gozo, hermanos, llenos de la palabra de Dios. Gloria a Dios por los hermanos que todo el tiempo tienen a Cristo en la boca. Que no importa donde quiera que estén, que les hagan burla, que les digan aleluyas, que son esto y que son lo otro, pero ¿sabe qué? No dejan de enseñar y predicar a Cristo. Por esos cristianos fervientes, por esos cristianos que están hirviendo como hermanos, esta enseñanza que aquí se da, hermano, ese es el tipo de gente, de cristianos que deben haber, hermano, en este reino. Fervientes en el Espíritu. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice? Fervientes en Espíritu, sirviendo a Dios. Así debemos de servir nosotros a Dios, hermanos, fervientes en espíritu. Ahora bien, tenemos varias enseñanzas básicas, hermanos, sobre lo que es la enseñanza de la levadura. Como les digo, en primer lugar nos enseña a tener confianza, a creer en lo que nuestro Salvador, en lo que nuestro amado Salvador dijo. No importa lo pequeño que nos veamos, pero tenemos un poder enorme. Y el poder no es nuestro, el poder es de Dios. ¿Pero qué lo puso en nosotros? ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo, hablando de tesoros, hablando de poder y hablando del Espíritu, dijo que Dios ha puesto esto en vasijas de barro? Mire todo lo que sostiene nuestro cuerpo. Esa es una maravilla, ese es un milagro. ¿Por qué? ¿Quién puede tener la gloria de Dios, hermano, en uno y no morirse? Tener el glorioso Espíritu Santo de Dios, tener ese poder que ha venido de los cielos. Así es que, hermanos, iglesia amada, Dios nos exhorta, Jesucristo nos exhorta ¿a qué? A tener confianza. Que así como la levadura puede hacer su trabajo, nosotros también podemos permear toda la masa que nosotros queramos. Además de eso, hermano, nos enseña de que por ejemplo, en un kilo, vamos a decir así, en un kilo de masa, usted utiliza más de 3 gramos de levadura para fermentar todo eso. ¿Cuánto es un kilo? Dígame. Pasando las libras, ¿cuánto es? Como 2.2 libras, ¿verdad? Imagínese usted amasa esa masa, hermano, y le pone aproximadamente nada más 3 gramos. Y con eso basta para inflar más la masa. ¿Se fija, hermano, que la masa hasta cuando la cortan, usted ve por dentro como que tiene espacio, así como que ha crecido, como que quedó aire consumido ahí? Porque eso es lo que dice, hermano, que lo que hace la levadura, hacer fermentar, hacer hervir la masa. Usted no la puede ver, microscópicamente no se puede, bueno, se puede ver, pero a simple vista usted no puede ver eso. Dígame si no es así el reino de los cielos. Cuando usted le predica a alguien el evangelio, usted no ve el efecto que usted causó en esa persona. No lo ve. Pero ¿cuál es la esperanza, hermanos? Que hermano, ese evangelio, que en este caso es a semejanza de la levadura, va a hacer que esa masa empiece a fermentar. Entonces tenemos, como le digo, muchas enseñanzas. Además de eso, quiero hablarles acerca de algo. Y quiero hablar en este caso de la levadura en sí, bíblicamente. Nosotros hemos oído, hermanos, por la ley de Moisés. Por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando los hijos de Israel salen de Egipto, Dios le dice a Moisés que maten un cordero y que la sangre la utilizan y la pongan en el dintel de las puertas. Y además de eso le dice, quiero que hagas panes sin levadura
y por 7 días con hierbas amargas, dice, lo comeréis. O sea, no tenían que comer la harina o la masa leudada. Él dijo, no quiero levadura en la masa. Luego vemos ciertas ofrendas, como cuando venía el gran día de la expiación. Comían también por 7 días, hermanos. Había santa convocación, se reunían, comían panes también sin levadura cuando se celebraba la Pascua. Los panes ácimos también, como se les llama, los que los sacerdotes ponían adentro en la tienda del encuentro. Todo eso, hermanos, sin levadura. O sea, aquí nosotros vemos algo negativo sobre la levadura. Pero déjeme decirle que también en Levíticos 7:13 dice Dios allí que cuando tenía que ofrecerse sacrificio a Dios, dice que se ofrecieran panes con levadura también. Entonces, ¿sería que Dios quería que le ofreciéramos el pecado? ¿O cómo es que nosotros podemos entender aquí la palabra? Mire, vayamos a Levíticos 7:13, porque le digo, comprendiendo así, hermanos, bíblicamente la palabra es como nosotros podemos entender. Estamos viendo de que, les digo que la levadura tiene un significado negativo, vamos a decir, pero en muchas ocasiones no lo tiene. Por eso quiero enseñarles un principio bíblicamente. Mire, ¿ya están ahí en Levíticos? Levíticos 7:13 dice las ofrendas de paz. Imagínense, ofrenda de paz, hermano, si van a ofrecer. Miren lo que dice, lea conmigo. Con tortas de pan, ¿qué? Leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Bueno, y entonces aquí la levadura, ¿cuál es el sentido? ¿Sabe cuál es el sentido? A ver, ¿se ha fijado cuando el pan lo hacen sin levadura, hermanos? El pan no crece, el pan queda plano, queda hasta duro y no tiene el mismo gusto. En cambio usted tiene de otro lado un pan como de esas conchas que hacen, hasta les echan chocolate encima, que es rico, y usted hasta la chuponea así en el café y se la come y dice, wow. Bueno, no sigo así porque si no nos vamos a tomar café, hermano, van a decir. Se fija, hermano, la diferencia del pan, un pan todo simple, un pan que no crece, un pan duro, mientras que al otro lado tenemos un pan inflado que crece con gusto, hasta el aroma es diferente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea era, hermano, de presentarse a Dios con ese gozo, con esa diferencia. No panes sin levadura. En este caso, entonces, la levadura tiene un sentido diferente. Aquí la levadura tiene un sentido, vamos a decir, de gozo, de presencia grata, de paz, porque ese era el sacrificio que se presentaba a Jehová Dios. Entonces usted puede ver aquí que la levadura entonces es neutro. La levadura no tiene ninguna aplicación, vamos a decir así, en cuanto a teología de pecado. Cuando Dios quiere hablar del pecado, ¿qué habla? De tinieblas, de oscuridad, de rebelión. Entonces Dios ocupa para hablar del pecado de esa manera. Entonces, ¿por qué la levadura muchas veces tiene la connotación con la malicia, con la maldad? Y ya me quedan 15 minutos y no hemos dicho nada, pero bueno. Entonces, fíjese, por eso usted ve que llega la parábola, enseña a una mujer y la mujer dice que toma 3 medidas de harina y dice que la mezcla y esconde, dice, levadura en ello. Más, quizás esta enseñanza no la termine ahora, vamos a ocupar el próximo lunes también para terminarla, pero les voy a hacer ver quién es esa mujer. Porque aquí estamos diciendo que la levadura entonces no se ocupa, vamos a decir así, como símbolo de pecado. En otros pasajes de la Biblia, en Oseas, también Dios dice, ok, presentad ofrendas, dice, de pan leudado, presentad esto y lo otro, o sea, todo dice que lo mezclan con levadura, dice, eso dice en el libro de Oseas. Entonces vemos de esta manera que la levadura, hermanos, entonces, no simplemente todo el tiempo tiene está connotado con el pecado. La mayoría de veces sí lo tiene. Por ejemplo, vamos a ir a ver, ya vimos un ejemplo donde se presentan a Jehová Dios sacrificios y se presentan pan leudado, ¿verdad? Y dice que es un sacrificio de paz para Dios. Muchos teólogos han dicho de que es que porque dice el pueblo se presenta, dice, y en nosotros está el pecado todavía en nuestra carne. Un momento, aquí se está hablando de harina, se está hablando de ofrendas.
de algo estipulado en la palabra de Dios, y se está hablando de una ofrenda de paz. Por eso nosotros tenemos que sacarle el sentido. Recuerden que esta parábola tampoco el Señor le explicó. Entonces nosotros tenemos que sacarle el sentido bíblicamente a la parábola. Tenemos varios textos, vamos a decir así, que Dios muestra o nos habla de la levadura con una connotación de pecado. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, no vamos a ir, pero usted en su casa léalo, porque el tiempo nos va avanzando. En el capítulo 12 de Éxodo les estaba diciendo que Dios le dice allá a Moisés que coman panes sin levadura. ¿Cuál es la idea de comer panes sin levadura? En este caso, hermanos, la levadura, acuérdese, el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Esa noche que mataron el cordero, esa noche que dice que los hijos de Israel ofrecieron la sangre y comieron panes sin levadura, los egipcios se asustaron y dijeron: somos muertos todos nosotros, echemos este pueblo de nuestro contorno. Entonces los hijos de Israel tuvieron que salir apresuradamente. Por eso Dios les dijo que estuvieran listos. Comer panes sin levadura en esa salida de Egipto significaba de que ellos iban a hacer ahora nueva masa. Acuérdese, ellos habían estado como por 400 y fracción de años metidos en Egipto. Hermanos, cuando pasa una generación entera así, hermanos, en un pueblo, quiera usted no quiera, hermano, el pueblo aprende las costumbres, las leyes y todo donde vive allí ese país. Como nosotros que hemos venido de muchos países aquí a Norteamérica, nosotros tenemos que aprender las leyes de este país. No podemos vivir a nuestro antojo. Tenemos que aprender las leyes de este país y vivir como las leyes de este país dicen. Si no, de otra manera nos vamos a enfrentar ¿con qué? Con la ley. Entonces debemos de permitir que aquello bueno de este país permee nuestras vidas. De la misma manera, hermanos, aquí Egipto era el símbolo del pecado, el símbolo, hermano, de la corrupción, el símbolo de tinieblas, el símbolo de la enemistad de Dios. Israel sale de Egipto, ellos venían a hacer ahora ¿qué? Nueva masa. Por eso Dios les dijo: coman panes sin levadura. Eso era la acción. ¿Cortar qué? Cortar, hermanos, esa acción. En las costumbres israelíes, hermanos, también, en ciertos libros que hemos leído, por ejemplo, también en el libro ahí tengo un libro de Josefo, donde se habla de las riquezas de los judíos y las costumbres y muchas cosas. Y hay otros libros también que hay otros teólogos que han escrito, que dice que las familias, hermanos, cuando las hijas se casaban, las hijas mayores se casaban, la madre dice que entre los regalos que ellos le daban, dice que le daban un pedazo de masa leudada. ¿Qué significado tendría eso en la familia? Dar un pedazo de masa leudada a la hija que se casaba. Tenía varios propósitos. El propósito número 1, pasar las costumbres. Hermano, no todos los países tienen las mismas recetas, ni todos los países hacen las mismas cosas. También es un símbolo, hermano, de que le estaban traspasando también muchas bendiciones. Entonces, por eso es que le digo, la levadura no simplemente tiene que ver, hermano, con lo malo o el pecado en la palabra de Dios. Es cómo se vaya a aplicar, es que agarra el sentido la levadura. Entonces, en este caso, también tenemos otro vamos a decir, otro ejemplo. Vamos a hablar de tres cosas y las vamos a hablar el próximo lunes porque ya me quedan como 5 minutos nada más. Okay. Lo que vamos a hablar, hermano, para el próximo lunes es de las 3 advertencias que dijo Cristo, que están, hermanos, uno está en el Evangelio de Marcos y está en Lucas también 7:13 y está en Mateo 16:16. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Allá en San Lucas, que el Señor Jesucristo les dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces tenemos 3 levaduras que tenemos que ver cuál es el significado de ella. La levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes. Esas 3 cosas vamos a ver el próximo lunes. Como les digo, hay mucha enseñanza en esta parábola, pero es bueno enseñarla, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Recibimos esta noche? Gloria a Dios.
Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.